Bueno, la semana pasada vimos lo que fueron los términos de negociación internacional. Hoy la tutoría está dividida obviamente en dos partes o en dos momentos. Vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que son los costos de la logística internacional, de la distribución física internacional. Y a partir de las 8 de la noche, pues se habilita ya el examen final en la plataforma. El examen final tiene un tiempo máximo para realizarse. Hasta las 9:30 de la noche va a estar habilitada, entre las 8 y las 9:30 de la noche. Tienen hora y media para resolverlo. Y ahorita también vamos a revisar las evidencias que se recolectaron, todos los trabajos y talleres que se realizaron y que tienen pendiente. Esas deudas, digamos que pues el plazo para que envíen esa información, ojalá sea este fin de semana para poder ya la otra semana subir ya notas definitivas, ¿listo? Para iniciar, pues los invito a que hagan este ejercicio que les estoy compartiendo en el chat para repasar un poquitico lo que vimos la semana pasada en relación a los e-contact, por favor. Listo. También se los envié por el chat de... ¿Sí me están escuchando, muchachos? Sí, profe, sí, señora. Bueno. Sí, señora. Están tan callados que me asusté. Yo dije, ay, no me están oyendo. Porque estábamos abriendo el archivo, profe. Perfecto, perfecto. Gracias. Buenas noches, Andrés Felipe, ¿cómo está? Profe, ¿qué más? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted cómo le ha ido? Bien, profe, qué pena la hora, y no que es que apenas llegué a la casa. Bueno, señor, no hay problema. Dale, profe, Dios le pague. Ahí estamos haciendo una actividad que les acabo de enviar. ¿Una actividad? Sí, una actividad sobre los e-conter, una pequeña actividad de repaso. Ya la reviso, profe. Perfecto. Listo, profe, ya le envié la botico al grupo. ¡Qué velocidad, Gabriel! Ah, súper bien ahí, súper rápido. Estaba fácil, ¿cierto? Sí, a mí me gusta mucho ese jueguito. Tengo confianza. Se tiene confianza, confianza.
Profe, Mejor. mira que no encuentro lo de embalaje. Yo sé que yo lo hice, pero mira que no lo encuentro. Pero yo sé que yo lo hice. Y lo estoy buscando Ahorita para vamos a volverlo a hacer aquí un enviar. resumen para que sepan en qué estado están y pues se pongan al día entonces este resto de semana. Profe, ese internet mío está muy lento. Está muy lento, no puede ingresar a la actividad. Ya entró al enlace como tal, pero no carga. Profe, yo sí la tarea, yo ahí la tengo. Es el cuadro comparativo de los empaques, ¿cierto? Que usted nos dijo que escogiéramos 3. Sí, señor. Ahí lo tengo, entonces, ¿será que se lo pueden ver por la plataforma? O ya no me da porque ya cerró, ¿ok? Yo creo que ya cerró, ya les toca es enviármelo al correo para poder. Ah, entonces ya se lo envía el correo, profe, listo. Perfecto. Listo, profe, gracias. Sí, con al menos 3 de los siguientes materiales debían hacer la comparación. Sí, señora, sí, yo lo tengo acá, ya se lo envío. Ok. ¿Ya todos terminaron la sopa de letras? Hola Juan David, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, profe. Bien. Ah, bueno, me alegro mucho. No, pero a mí no me carga eso. No, Manuel, ¿cómo así que no le carga? Juan David, estamos haciendo una actividad que les envié ahí por el chat del Profe, a grupo. mí tampoco, apenas me cargo. ¿Cómo que apenas les cargó? ¿Qué fue? Por fin. Por fin.
¿Cuál de una? Eso debe ser el internet de Claro. Muy bien. Ay, me faltaron dos. Le faltaron dos. ¿Qué le pasó? ¿No las vio? No, profe, no las vi. Le mando la fotico, profe. Por favor. Profe, ya le envié el empaque del correíto, bueno. Ok, gracias. Gracias a usted, profe. Sí, señora, llegó. Bueno, muchachos, antes de iniciar, para los que llegaron después de que habíamos dado las indicaciones de la noche, hoy vamos a tener una primera parte. Muy bien, Juan David. Vamos a hablar sobre los costos de la distribución física internacional. Y ya a las 8 de la noche se habilita el examen final en plataforma. El examen final va a estar disponible entre las 8 y las 9:30 de la noche, que es el horario de la tutoría. Tiene un plazo para realizarse de 1 hora y media. Recuerden, por favor, cuando vayan a iniciar, pues estar seguros de que lo pueden completar de una vez, porque no les permite salir y volver a ingresar, ¿no? Lo otro que quería conversar con ustedes es que pues ya se hizo como una revisión sobre las actividades que se dejaron pendientes en plataforma, propuestas en plataforma, y ya se revisó cuáles son los envíos que han realizado. La primera actividad que aparece en plataforma es un ensayo sobre cadenas globales de valor. Ese ensayo de cadenas globales de valor, no tengo el envío de Fernando, para que esté pendiente ahí, pues, para que vayan tomando nota de qué es lo que tienen pendientes por enviar, ¿sí? Entonces, esa primera actividad, que es el ensayo, con base en el documento de cadenas globales de valor, lo debe Fernando. Luego hicimos un foro. Ese foro era sobre unas preguntas, también con base en un documento sobre los efectos del COVID, ¿no?, para el comercio internacional. Solo participaron John Bryan, Juan David, Maritza y Manuel. El resto no lo tienen.
no tienen participación en ese foro. Es igual, hay que responder las preguntas que están ahí propuestas y hay que hacer el documento para enviar. La tercera actividad que se propuso fue un cuadro comparativo entre materiales de empaques y embalajes. Ese solo lo enviaron Andrés Felipe, Juan David y Maritza. El resto de compañeros no lo tienen. La cuarta actividad que se propuso fue una línea de tiempo de la historia del transporte. Están pendientes por enviarlo Luis Fernando y John Bryan, ¿no? Y la última actividad que está vigente aún, que es sobre los Iconter, entonces la tienen pendiente por enviar Luis Fernando, Daurien y Manuel. ¿Listo? Son 5 actividades que se propusieron ahí en la plataforma, que hacen parte pues de la materia. Con esas 5 actividades sacamos pues el ponderado del 30%, recuerden. Primer parcial, pues ya tienen la nota. Segundo parcial, que fue la exposición, que también ya se subieron notas. Y finalmente tenemos entonces hoy el examen final. No sé qué preguntas, qué inquietudes, qué dudas tengan, por favor. O algún comentario o algo. Señor. Profe, ¿me recuerda cuál debo yo? Porque yo la envié. Manuel, ¿qué me debe? Ya le digo. Manuel me debe. El de empaques y embalajes no estaba. Y, no señor. No está. Y el de Iconter. Ah, fue pucha. El de Iconter era el mapa conceptual, Sí, ¿cierto? señor. El de empaques y embalajes es un cuadro comparativo. Muy raro, profe. Y el mapa conceptual de los Iconter. ¿Quién más tiene alguna duda o algo? Profe, el de empaque y embalaje era que hacer un trabajo o El de algo. empaques y embalaje era tomar 3 materiales de los que estaban ahí propuestos, los materiales que conversamos, que fue el cartón, la madera, el vidrio, el metal, las tiras, el plástico, y hacer un cuadro comparativo con 3 de ellos. Muy raro. Vea, esto no, Bueno, pero esto se bloqueó otra vez. Ah. Bueno, ¿quién más tiene alguna duda o alguna inquietud sobre las actividades que tienen ahí pendientes? Muy bien. Bueno, vamos a hablar entonces del tema de los costos en la distribución física internacional. El tema de costos para las operaciones de comercio internacional es un tema, digamos, vital, porque un mal ejercicio de costeo de una operación puede generar grandes pérdidas para la compañía en una operación de logística internacional. Los costos, de hecho, son, digamos que una de las operaciones más complejas dentro de todo el ejercicio de la EPI o de la logística internacional. Se hace necesario entender que toda la operación logística entre un país y otro puede tener componentes muy diferentes en cuanto al costo. Entonces, lo primero es, ¿qué es un costo y qué es un gasto, muchachos? ¿Cuál es la diferencia entre costo y gasto? Profe, que el costo se puede recuperar y el gasto no. El costo lo podemos recuperar con la venta.
Digas que el gasto ya, pues es gasto, no se puede recuperar. Muy bien. Exactamente. El costo es un esfuerzo económico que se hace para lograr un resultado, ¿no? Y obviamente ese resultado implica que yo voy a recuperar ese esfuerzo como tal. El gasto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de costos en la distribución física internacional, estamos partiendo del hecho de que es todo el esfuerzo económico que hace una empresa en una operación de comercio exterior con el objetivo de obtener una rentabilidad de esa operación, ¿no? Es decir, es un proceso. Manuel no aparece. Pero el mapa conceptual. No, yo estoy diciendo desde lo... el mapa conceptual no lo vi. Perdón un momentico, yo miro acá. Y como este todavía está abierto, entonces pues... Yo ahorita que revisa no está. Ya miremos nuevamente. A borrarle ahí el rojo en la lista. Perdón un momentico, revisémosle aquí a Manuel. No es Manuel, es John Bryan que no lo tiene, qué pena. Siquiera me dijo acá. Es John Bryan que no lo tiene. Listo, Manuel, ya le corregí aquí. Gracias. Sí, señor. Tenía toda la razón, sí lo envió. Perfecto. Bueno. Entonces, cuando hablamos de costos de distribución física internacional, es el esfuerzo económico que hace una organización en toda la operación de logística internacional con el fin de obtener una rentabilidad en ese negocio. Para poder hablar entonces de esos costos, hay que repasar todo lo que son las etapas del proceso de distribución física internacional, ¿no? Recordemos que en ese proceso de distribución física internacional intervienen unos actores, esos actores, entonces estamos hablando del exportador o vendedor que está en el país de origen. Cuando hablamos ya entonces de un contexto internacional, estamos hablando que es entre diferentes países. Entonces tengo unos primeros costos que se van a dar en el país de origen, ¿no? Donde tenemos el vendedor, luego hay unas operaciones de transporte, digámoslo ahí, hasta puertos de embarque o sitios de embarque. Luego hay un transporte internacional que llega a país destino. También hay unos sitios de embarque, hay unos transportes internos y finalmente pues está el comprador o también llamado importador. Todo ese recorrido que realiza la mercancía entre un país y el otro, pues va a generar diferentes costos que van a finalmente definir si el negocio fue rentable o no. Eso significa que cuando hablamos del costeo de la operación de distribución física internacional, vamos a tener 3 puntos o 3 momentos donde se originan o se generan cada uno de los costos. Vamos a tener los costos en origen, costos en tránsito internacional y costos en destino. ¿Por qué es importante reconocer en qué momento se da el costo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué es importante reconocer en qué momento se da el costo? Fue por el manejo de los ICOTEN. Exactamente. Porque el ICONTER, recuerde que los términos de negociación internacional me van a definir el riesgo, la responsabilidad y el costo.
¿Para quién es? ¿En qué momento se hace la transferencia de ese riesgo, de ese costo y de esa responsabilidad de la operación, ¿no? Entonces, cuando usted va a hacer una negociación internacional, pues usted no puede pretender ofrecer el mismo precio de su producto si es bajo un Iconter como Edward, donde toda la operación de distribución física internacional va a estar a cargo del comprador, que ofrecer el mismo precio como un DDP, donde usted como vendedor asumiría absolutamente toda la distribución física internacional. El tema de los Iconter nos va a determinar hasta dónde llega cada uno. Y ese punto donde se defina esa transferencia de responsabilidad nos va a determinar el costo para cada una de las partes de la operación. Por eso cuando se hablan de costos, entonces se trabaja en 3 momentos: costos en origen, costos en tránsito internacional y costos en destino. Muy bien, entonces hablemos qué costos se producen en el origen. Los costos en origen, entonces tenemos primero todo lo que es el embalaje y marcado del producto. Recordemos que como ya se definió cómo es la operación, ya se estableció cuáles son las condiciones, modos o medios de transporte bajo los cuales se va a transportar la mercancía, se va a despachar la mercancía, cuál es la ruta que se va a generar con esa mercancía, entonces pues ya se conoce el tema de cómo debe ser el embalaje y el marcado de la mercancía como tal. Recordemos que el marcado está supeditado a las exigencias del país destino o a las regulaciones que allí pues estén vigentes. Viene el tema de la documentación. ¿Qué es la documentación? Como costo aquí, ¿qué tipo de documentación? ¿O por qué aparece aquí como un costo la documentación? ¿De qué se trata? Estoy en país destino, en país de origen, perdón. Cuando hablamos de documentación en país de origen, es que el vendedor debe entregarle al comprador todos los documentos relacionados con la carga, ¿no? ¿Qué documentos? La factura, la lista de empaque, vistos buenos si se requieren, y criterios de origen. ¿Qué son los criterios de origen y para qué nos sirven? Sí, buenas. Ay, profe, no sé. Yo no tengo idea tampoco. Bueno, los criterios de origen son los documentos que certifican la procedencia, o valga la redundancia, el origen del producto. ¿Qué sucede, muchachos? Generalmente, un país puede tener acuerdos comerciales o tratados de libre comercio con otro país. Ejemplo, vamos a hacerlo con un ejemplo pues específico para que sea más fácil la comprensión. Imaginémonos que Colombia va a exportar textiles a Estados Unidos, ¿cierto? Es una empresa campereira de confección, exporta textiles para Estados Unidos, cualquier prenda, listo. Como hay un tratado de libre comercio con Estados Unidos, entonces
El Tratado de Libre Comercio busca generar condiciones especiales en relación de impuestos a los productos que lleguen entre esos, al comercio, digamos así, al intercambio que hay entre esos países. Ejemplo, no sé cómo será el arancel en confecciones, voy a inventar, pero puede existir que Estados Unidos, la confección de Colombia, tenga 0 arancel. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Por el Tratado de Libre Comercio. Entonces, supongamos que el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos hace una exención de aranceles o de impuestos a los productos de confección colombiana. Ese es uno, supongamos que es uno de los apartados del TLC. Para que le apliquen esa exención de impuestos, hay que demostrar que esos textiles son de origen colombiano. Porque muy fácilmente se puede presentar un delito que se llama la triangulación. La triangulación es que, ejemplo, Colombia trae textiles de China, les cambia la etiqueta, les coloca cualquier botón o cualquier accesorio y lo coloca como hecho en Colombia. Y luego lo lleva a Estados Unidos. En ese caso eso es un delito, porque el arancel aplica, la exención del impuesto aplica solo para productos colombianos. ¿Bien? Entonces, cuando usted va a exportar, uno de los documentos que requiere el comprador son los criterios de origen. O sea, demuéstreme que el producto realmente es colombiano para cuando llegue a Estados Unidos le aplique la exención en el impuesto. Eso es ese documento, criterios de origen, para eso sirve. ¿Es claro? Sí, pero Listo. Sí, señora. Entonces, ¿por qué aparece como un costo? Porque tramitar esos documentos generan costos, ¿no? Todo ese tema de la documentación de la carga, pues nos va a generar un costo. Luego viene el otro costo, que es la unitarización. Yo voy a nombrar cómo está la pregunta. Viene la unitarización, que ya es todo el proceso de contenedorización de la carga. Recordemos que para la distribución física internacional, pues el rey es el contenedor. Toda la carga se mueve a través de contenedores. Entonces, pues hay que contenedorizar esa carga. Manipulado en el local del exportador. Sí, yo tengo la empresa aquí en Pereira, subo la carga al vehículo, luego la transporto, supongamos que la vamos a mandar por Buenaventura, que es el transporte interno, es decir, de Pereira a Buenaventura, este transporte es al lugar de embarque. Cuando hay un transporte, obligatoriamente hay un seguro, ¿no? Es ese seguro de ese transporte desde Pereira hasta Buenaventura. Almacenamiento transitorio. ¿Qué almacenamiento es ese? ¿Qué almacenamiento será ese que aparece ahí en lugar de origen? Profe, es el que se hace en el puerto. Exactamente, muy bien. Cuando la mercancía llega a puerto, generalmente se requiere almacenarla durante varios días. O sea, en un proceso ideal y perfecto, uno diría, llegó a puerto y a mí me la despacharon, no necesito almacenamiento. Pero eso no es posible, y no es posible por varios aspectos. Uno, por las rutas marítimas. Dos, por los tiempos que se requieren en la operación portuaria y con los organismos relacionados con la mercancía, ¿no? Todo el tema de inspecciones como tal. Entonces, en país de origen hay que almacenar la mercancía en puerto.
Y el puerto pues nos va a cobrar el espacio, ¿no? Eso no es gratis, ellos no trabajan así de buena fe, sino pues que van a cobrar por el uso de sus instalaciones. Recordemos que en puerto yo tengo el puerto o la ciudad portuaria y el operador portuario. El puerto son las instalaciones como tal. Entonces yo tengo que pagar por el uso de esas instalaciones. Y el operador portuario es la empresa que va a hacer todos los movimientos de la mercancía dentro del puerto. Y eso hay que tenerlo claro cuando se está haciendo todo el ejercicio del costeo. ¿Qué sucede? Recordemos que en el tema de las exportaciones, pues Colombia tiene un riesgo bastante importante, que es el tema de la contaminación de la carga por el narcotráfico, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, pues se obligan las inspecciones en puerto de la mercancía que se está despachando. Ese costo que aparece aquí, manipuleo en lugar de embarque, entonces hay que considerar varios aspectos. El panorama es, mandamos el contenedor de Pereira hasta Buenaventura, listo, allá llegó el vehículo, ingreso a puerto, el operador portuario ya descarga el contenedor en un patio de almacenamiento de contenedores de allá de la zona de la sociedad portuaria. ¿Listo? En el momento en que sea citada para una inspección, hay que trasladar ese contenedor a zona de inspección. O sea, los contenedores no los inspeccionan donde fueron almacenados. No hay unas zonas especiales dentro del puerto para inspecciones. Entonces, el contenedor hay que moverlo hasta zona de inspección. Se hace la apertura del contenedor y una cuadrilla que hay que contratar es quien saca la mercancía del contenedor. Quien saca la mercancía para que los organismos que van a hacer la inspección pues la revisen, verifiquen que coinciden los documentos con lo que está expresado, con lo físico que aparece en el contenedor. La cuadrilla descarga el contenedor, vuelve y lo carga, lo llena, ¿no? Se sella nuevamente el contenedor y vuelve y se va para zona de almacenamiento, para patio de almacenamiento. Listo. Trámites aduaneros, pues en el tema de las exportaciones es simplemente la declaración de la exportación, la verificación de vistos buenos y etcétera, etcétera. Cuando ya se va a despachar, entonces el operador portuario recoge el contenedor y lo lleva hasta el muelle y lo sube al buque en que va a salir. Todas esas operaciones que le mencioné es lo que incluye el manipuleo en el lugar del embarque. ¿Es claro? Sí, señora. Sí. Muy bien. Y los otros costos son los servicios bancarios, porque recordemos que las operaciones de comercio exterior pues se deben realizar a través del régimen cambiario. Y el régimen cambiario me obliga a que tengo que hacerlo a través de entidades financieras. O sea, yo no puedo decirle al comprador, mándeme la plata en un sobre por correo, no. O mándemela con un amigo suyo que viene, no. Porque eso sería un delito. Eso se convertiría prácticamente en un lavado de dinero. Entonces, como hay que hacer la intermediación de la operación financiera a través del banco, pues el banco también me cobra. A eso se refiere ese costo aquí de servicios bancarios. Y los servicios de agentes son las personas pues, que nos van a hacer todos los trámites con la naviera, con la sociedad portuaria, con el agente portuario o con todo el tema de la DIAN.
y los organismos respectivos. Estos serían los costos directos que se generan en país de origen en el lugar de venta, o sea, donde está el vendedor. Costos indirectos que aparecen, entonces todo el tema administrativo, es decir, toda la gestión administrativa que hay detrás de una operación de logística internacional y todo el valor del inventario, pero el valor del inventario en costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad, muchachos? ¿Han escuchado sobre el costo de oportunidad? Yo no, profe. Muy bien. No sé, señora. Señor, ¿qué es el costo de oportunidad? ¿Quién dijo que sí? No, profe, Manu dijo que no sabía. Ah, ya. Yo por ahí le entendí a alguien que sí, bueno. El costo de oportunidad es el costo financiero de tener inventario o tener mercancía almacenada. Ejemplo, usted va a despachar 100 millones de pesos y los tiene almacenados en una bodega. El costo de oportunidad es lo que usted deja de ganar por tener inventario, o sea, un dinero invertido ahí, digamos, entre comillas, muerto. Eso es lo que se llama costo de oportunidad. Porque esos 100 millones, si usted estuviera en un banco, pues alguna utilidad o algún ingreso se podría generar, pero como usted los tiene almacenados quietos, entonces está dejando de ganar. Eso es lo que se conoce como el costo de oportunidad. Preguntas sobre los costos en origen. ¿Son claros? Sí, señora. Sí, profe. Muy bien. Aquí está todo lo que les conté, pues es todo esto que aparece aquí. Muy bien. Vámonos entonces al segundo momento, el tránsito internacional. Recordemos los costos de la logística internacional, se da país de origen, tránsito internacional y país destino. Vámonos para el tránsito internacional. ¿Qué costos aparecen ahí? Desaparece la manipulación en lugar de embarque. Ya viene el transporte principal entre puerto de origen y puerto de destino, ¿no? Cuando hay un transporte, automáticamente aparece un seguro. El almacenamiento dentro del buque, en este caso que estamos hablando pues de un marítimo, que es ese almacenamiento en el buque. Manipulación en el lugar de desembarque y el agente allá en país destino que recibe la carga. Igual aparece el costo del capital, el costo de oportunidad por el inventario que se tiene en ese caso. ¿Son claros los costos en tránsito internacional? Sí, señora. Muy bien. Y finalmente, entonces, el tercer momento son los costos en país destino. En país destino, si estamos hablando de una exportación, es muy importante conocer cómo funciona todo el tema de aduanas y operaciones en ese país. ¿Por qué? Miremos acá estos costos. Aquí el primero que aparece es manipulación en lugar de desembarque. Listo. Yo bajé el contenedor del buque y lo debo llevar hasta patio de contenedores también.
a un sitio de almacenamiento. Por eso aquí aparece almacenamiento transitorio. Hay que elaborar los documentos para la importación y hay que hacer los trámites aduaneros. Perfecto. ¿Qué sucede? Caso Colombia. Hablemos caso Colombia. No sabemos en los otros países cómo sea, pero tomemos de referente lo que pasa en Colombia. Cuando a Colombia llega un contenedor, pues obviamente, como lo hablamos en estos días, ya los sistemas de información están interconectados. O sea, las sociedades portuarias han generado alianzas con distintos organismos internacionales para todo el tema de la trazabilidad de la carga. Ellos en muchas ocasiones, a partir de esa información que se va generando en cada transacción, van perfilando los contenedores, ¿no? Por eso muchas veces cuando un contenedor llega, ellos ya saben que ese contenedor va a ser inspeccionado, porque hubo de pronto algo sospechoso dentro de toda la información o dentro de toda la operación relacionada con esa mercancía. En Colombia, entonces, llega el contenedor, se lleva a patio de contenedores y se almacena. Cuando los organismos, ¿cuáles? La DIAN, el INVIMA, el ICA, antinarcóticos, se determina de que hay que inspeccionar el contenedor, pues ya tenemos una ganancia y es que hoy en día por lo menos se ponen de acuerdo y la hacen al mismo tiempo, ¿no? Ahora años no. Ahora años cada uno llegaba por su cuenta y había que abrir el contenedor cuando ese personaje le parecía. Hoy en día no, ya se sincronizaron, ya se hablan y ya llegan todos juntos para hacer la inspección si es necesario, ¿no? Entonces, nuevamente, hay que mover el contenedor hasta patio de inspecciones. Otra vez, contrate la cuadrilla para que saque la mercancía, la inspeccione, la cuadrilla vuelva y llena el contenedor. Y vuelve y lo sella y nuevamente llévelo a patio de contenedores. Listo. Se hizo todos los trámites aduaneros, se hizo toda, digamos, el desaduanamiento o la nacionalización de la mercancía y se sale del puerto, o sea, ya empezamos el transporte hasta el lugar del importador. Pongamos que esa mercancía que llegó va, estamos hablando en este caso de una importación, va para Medellín, ejemplo. ¿Qué sucede? Saliendo de las sociedades portuarias, en Colombia existe lo que se llama el control posterior. ¿Quién sabe qué es eso? No, señora. El control posterior es otra inspección que hace la Polfa y antinarcóticos fuera del puerto. O sea, usted saliendo del puerto también lo pueden parar y decirle, camine que le vamos a revisar nuevamente la mercancía. Entonces, nuevamente, coja su vehículo con el contenedor, llévelo al patio de inspección de control posterior, contrate nuevamente la cuadrilla para que saque la mercancía, allá revisan, vuelva y cargue el contenedor, vuelve y séllelo y ahí sí ya se puede ir. Eso es caso colombiano, ¿cierto? O sea, eso es lo que pasa en Colombia. Por eso el tema de cosas, yo les decía, es un tema complejo, porque si usted no conoce las condiciones bajo las que funciona todo el tema de la logística internacional en un país, todo ese detalle de cosas se le pueden pasar por alto. Y usted termina haciendo un costeo que es totalmente alejado de la realidad. Ya usted se viene con la carga, transporte hasta el hogar del importador. Recordemos que si hay un transporte hay un seguro. Llegó,
al lugar del importador, hay que descargar el contenedor, hay que desunitarizarlo. Igual está la intermediación de los servicios financieros y los servicios de agente. Es decir, tenemos costos directos y los indirectos siguen siendo los mismos. La parte administrativa, que tiene que ver con toda la gestión de la operación, y el costo del capital como tal. Preguntas sobre los costos. No, profe, ninguna. Entonces, mire que el tema del costeo de la logística internacional precisamente implica el conocimiento total de las condiciones de la operación. En Colombia funcionamos así, ¿no? Es un empresario que no conozca cómo es toda la operación, en el caso de las importaciones o las operaciones en puerto, muy seguramente puede cometer grandes errores al momento de costear la operación. El costear significa que yo determino cuánto pago por la mercancía y cuál es la rentabilidad esperada del negocio. Entonces, en muchas ocasiones, esa rentabilidad con la que se había proyectado el negocio no se cumple porque el costo fue mal calculado. Es más, en muchos casos, ni siquiera da rentabilidad, sino que da pérdidas. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, señora. Ok. Finalmente, entonces, hablemos de los medios de pago. ¿Qué será eso de medios de pago? ¿Eso a qué les suena? A ver. ¿A qué sonará eso de medios de pago? ¿Mm? Muy bien. Los medios de pago es las formas en que se puede hacer los pagos para transacciones de logística internacional, o sea, de comercio exterior. ¿Cómo se pueden pagar las importaciones y las exportaciones? ¿Cuáles son las figuras financieras que existen para este tipo de operación? Entonces vamos a conocerlas. Porque recuerden que el tema de los medios de pago, o sea, toda la parte financiera está regulada por el régimen cambiario. Lo que yo les decía ahorita, es cierto, yo no puedo hacer una transacción de comercio exterior, llámese importación o exportación, ya sea una venta o una compra internacional, sin que esté a través de una institución financiera. Entonces, todo el sistema financiero permite reducir todos los riesgos que aparecen en una negociación internacional. ¿Cuáles son los riesgos a los que está sometida una operación de comercio exterior? Primero está la fluctuación cambiaria, es decir, el cambio en la variación, perdón, en el cambio de moneda, ¿no? Esa variación de la moneda puede afectarme. Por eso cuando dicen que el dólar sube, ¿quiénes sufren?
Si el dólar sube, ¿a quién les va mal? Hablando comercialmente. Pues le van mal a todos, profe, porque si yo vendo, tengo que vender al precio del dólar y el que me compra no me va a comprar porque le estoy vendiendo a ese precio porque está muy alto. Todas las negociaciones van a tener un cambio. Cuando el precio sube, los importadores sufren, porque obviamente la mercancía que traen, pues van a tener que pagar más. Pero cuando el dólar sube, los exportadores son felices, porque les van a pagar más. ¿Sí? Es precisamente las operaciones de comercio internacional están afectadas por este riesgo, fluctuación cambiaria, ¿no? La moneda en que se haga la transacción. Digamos que sigue siendo el dólar la moneda principal para las operaciones de negociación internacional, pero pueden aparecer negociaciones en otras monedas, ¿no? Entonces, precisamente son esas entidades financieras las que pueden hacer pues ese intercambio, ese cambio de moneda y como tal. Las distancias y tiempos de la operación también pueden generar fraudes o riesgo de no pago. Los cambios del mercado, es decir, un producto que usted precisamente, como una operación de comercio internacional no se demora 1 o 2 días, sino que pueden ser meses, el producto puede llegar ya sin ser competitivo al mercado, porque simplemente fue reemplazado por una nueva versión, por una nueva temporada o algo, y entonces ya no es tan competitivo como tal. Está el riesgo político. Las condiciones de país pueden generar dificultades y problemas en las negociaciones internacionales. El ejemplo ahí más evidente y más cercano es Venezuela, que Colombia precisamente pues tenía muchos negocios con Venezuela y las empresas perdieron mucho dinero porque pues no pudieron recuperar esas inversiones. Los medios de pago también están influenciados con base en la distribución física internacional. ¿Qué formas de pago existen? O sea, ¿cómo se puede pagar una transacción de comercio exterior? Se puede pagar con cheque, ¿no? Se puede hacer una transferencia o giro directo a través de entidades financieras, obviamente. Esto es cuando hay una cuenta abierta. Entonces, simplemente tiene su cuenta corriente y genera un cheque y lo envía, ¿sí? O hace una transferencia o giro directo. Pero también están los instrumentos bancarios. Los instrumentos bancarios son 4. Está la carta de crédito, que es la más utilizada. Está la cobranza documentaria, la letra avalada y la nota promisoria con garantía stand-by. Estos instrumentos bancarios solo se pueden, digamos, cobrar o pagar cuando ya hay unos documentos que certifiquen la operación. Perdón un momentito. ¿Qué es un factoring? ¿Qué es el factoring? ¿Qué saben del factoring? ¿Qué conocen del factoring, muchachos? Yo no conozco nada, profe, de eso. Muy bien. El factoring se usa igual para el comercio nacional. Es una estrategia financiera a nivel nacional o a nivel internacional. ¿Qué sucede? Yo como empresa, ejemplo, vendo a crédito. Y la factura queda a 90 días. Entonces, yo tengo una factura, yo le vendí al cliente 5 millones de pesos, pero él me los paga a 90 días. ¿Listo? Llega una entidad financiera
y me dice que me compra la factura. El factoring es la compra de cartera o compras de factura. Me compra la factura, pero él no me va a dar los 5 millones, sino que me va a dar menos, pero me los va a dar ya. Entonces él me dice, usted tiene que esperar 90 días para tener 5 millones. Yo le doy ejemplo, estoy inventando, le doy en este momento 4.200 y usted me vende la factura y le doy la plata ya. Cuando ya se cumple el plazo, pues yo voy y cobro los 5 millones que me debe el cliente. Eso es el factoring como tal. Compra de cartera, compra de facturas en ese caso. ¿Es claro ahí? Sí, señora. Digamos que el comercio internacional no es muy utilizado. Cuando hablamos de... Espera un momentico acá. De medios de pago, a nivel internacional, pues, están asociados al tema de riesgos. Mire la diapositiva, lo azul es la seguridad, lo rojo es el riesgo en el pago. El más seguro, entonces, es la carta de crédito, por eso es la más usada. Es el de menos riesgo de no pago. Le sigue la cobranza documentaria, las letras avaladas y las notas promisorias. Los más riesgosos, los que pueden generar mayor nivel de fraude, son los cheques o los giros y transferencias directas, ¿no? Por eso no se recomienda, no se recomienda. Todos los sistemas o medios de pago deben hacerse a través de una entidad financiera que los avale, ¿no? Voy a explicarles en qué consiste la carta de crédito. Estoy buscando acá. ¿Dónde está la...? Espera un momentito. Este tiene un esquema que me permite... Acá. Gracias. La carta de crédito, entonces, yo voy a tener los actores de la logística internacional, que es el vendedor, que sería el exportador, ¿cierto? Y el comprador, que sería el importador. Listo. Cada una de las partes va a tener su propio banco. El exportador va a tener un banco corresponsal y el importador va a tener un banco emisor. ¿Cómo funciona la cosa? El exportador le vende al importador, ¿cierto? Entonces el importador le dice a su banco, vea, me hace el favor y me genera una carta de crédito donde diga que yo le voy a pagar a este señor a través de ese instrumento. El banco emisor genera la carta de crédito y se la envía no al vendedor, se la envía es al banco corresponsal, o sea, el negocio realmente se hace entre los dos bancos. Entonces el banco emisor se la envía al banco del exportador, que es el banco corresponsal, y el banco corresponsal dice si la acepta o no la acepta, ¿cierto? Bajo qué condiciones y si la acepta o no la acepta. Si la acepta, le informa al exportador y ya el exportador entonces despacha la mercancía. Cuando ya se tengan los papeles, el importador le dice a su banco, listo, páguele, porque él también tiene que esperar que le llegue la mercancía bajo las condiciones pues, que se pactaron.
Entonces el importador le dice a su banco, listo, ya puede pagar la carta de crédito, el banco emisor le paga al banco corresponsal y el banco corresponsal finalmente le paga al exportador. ¿Es claro cómo funciona? Sí, profe. Por eso las cartas de crédito, entonces, para poderlas pagar, se deben presentar estos documentos. Facturas, documentos de transporte, seguros, certificados de origen, listas de empaque, certificados fitosanitarios, es decir, toda la documentación de la carga para poderlas pagar como tal. Las cartas de crédito son de distintos tipos. Yo puedo tener una que es revocable, o sea, yo la puedo modificar o cancelar por alguna inconveniente o alguna situación particular que hubo en el negocio. O puede ser irrevocable, no se puede ni modificar ni cancelarse sin consentimiento del banco emisor. Es decir, este es de mayor confianza. O puede ser avisada o confirmada. Avisada es que simplemente el banco que la emitió dice, sí, hay una carta de crédito, pero avisar no significa que se comprometen con el pago. Confirmada es que ya se comprometen con el pago para el exportador. Y puede ser a la vista, a plazo contra aceptación o a plazo mediante pago diferido. A la vista significa que cuando se presenten los documentos de los requeridos, se paga, ¿no? A plazo contra aceptación se presentan los documentos y el plazo para pagar puede ser entre 30 y 180 días, ¿no? O diferido ya es un tiempo superior a 180 días. Digamos que así funciona la carta de crédito, ¿no? El importador, el que va a comprar, es el que solicita la apertura de la carta de crédito. Se prenotifica o se notifica al banco del vendedor, ya sea se avisa o se confirma, o ambas. Yo puedo avisar y luego confirmar. Ya luego el exportador presenta los documentos, se acepta, se hace la transacción y cobra su plática como tal. Digamos que esa es la figura más importante dentro de los medios de pago. La carta de crédito es la más usada para las transacciones de comercio internacional. La cobranza documentaria, lo que cambia es el nombre de los que intervienen. ¿Sí? El importador, que es quien compra, ya se conoce como el girado, y el exportador, el cedente. Hay un banco remitente y un banco encargado del cobro, como tal. Igual, la misma relación, simplemente el importador solicita a su banco que le den una cobranza documentaria y el banco encargado del cobro la acepta o no la acepta, y cuando se presenten los documentos se realiza la operación.
Las cobranzas, todos los medios de pago se pueden solicitar a través de un banco elegible para Bancoldes. Es decir, no todos los bancos tienen relación con Bancoldes o no están autorizados para las operaciones de comercio exterior. Por eso hay que verificar si ese banco sí es elegible, porque recuerde que Bancoldex es el banco de segundo piso encargado de estas operaciones de comercio exterior. Muy bien. Eso era todo lo que tenía para contarles hoy, para finalizar pues los contenidos de la materia. Quisiera escucharles preguntas, dudas, inquietudes, quejas, reclamos. Comentarios. Soy toda oídos. No, pero por mi parte todo muy bien. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, y el resto. ¿Están comiendo? ¿Tienen la boca llena? Ok, cuenten. Para mí es muy Profe, importante. también por mi lado, todo bien, profe. Es muy importante todo el proceso de retroalimentación que ustedes puedan generar, porque pues eso le permite a uno aprender y mejorar ciertos aspectos, ciertas debilidades que se pueden presentar durante el proceso de formación. Nuevamente, quiero darle las gracias por toda la paciencia, toda la voluntad para todas las actividades que se propusieron. Espero realmente haberles aportado a su vida profesional, que hayan aprendido cositas, como dicen por ahí, que el tema de la logística internacional no les haya parecido algo tedioso, sino algo bastante interesante y que genera en verdad muchas dudas aún, porque es una operación bastante compleja. No es lo mismo vender en el mismo país a vender a otros países, son muchas condiciones, muchas variables que manejar, pero que, digamos, cada día están más cerca a nosotros, sobre todo cuando empezamos a hacer compras por internet, que ya las hacemos a empresas que ni siquiera son del país, sino que son de otros países. Entonces, empezar a entender toda esa dinámica nos permite hacer parte de toda esta evolución global del comercio. Nuevamente, darle las gracias a todos por la paciencia, por la colaboración y muchos éxitos en ese examen final. Repito, para aquellos que se conectaron después, hay unas deudas con unas actividades en plataforma. En plataforma son 5 actividades que se propusieron, que fue el ensayo de cadenas globales de valor, el foro de efectos del COVID, el cuadro comparativo de empaques y embalajes, la historia del transporte y el mapa conceptual sobre los e-content, ¿no? Entonces la idea es que pues se pongan al día lo más pronto posible para poder subir todas las notas y dar cierre como tal a la materia. El examen tiene control. Señor. Profe, yo ya le envié el cuadro comparativo de empaques y embalajes al correo. Perfecto. ¿Al correo? Sí, señor. Aquí lo tengo. Sí, señora, porque está cerrado la plataforma. Y ya en plataforma, sí, ya es para que me lo envíen al correo, por favor, más fácil. Ahí trabajan. Los que tienen pues todavía como deudas conmigo, les repito, mi correo es yoli246, ponerlo acá, para aquellos que todavía tienen actividades pendientes, @gmail.com. La evaluación, repito, está habilitada desde las 8 de la noche hasta las 9:30. Se le puso un tiempo de duración, pues de espacio de 90 minutos para que usted la haga tranquilo, con calma, pero sí, apenas la abra, apenas la inicia, debe terminar. Entonces, para que verifique su condición de internet y todo, para que no va a tener mayores dificultades. Tiene una contraseña, la contraseña es internacional, en minúscula todo, y les deseo muchos éxitos, muchachos.
cualquier duda, cualquier inquietud, pues igual estoy pendiente. ¿Listo? Profe, muchas gracias a usted por todo, por la enseñanza. ¿Verdad que No, muchas gracias? muchas gracias. Que estén muy bien. Muchos éxitos. Nos estamos conversando. Cuídense. Gracias, profe, hasta luego. Chao, que estén bien. Feliz noche.